Ahora vamos a hacer unos ejercicios de derivación trigonométrica, ¿ok? O sea, vamos a mirar cómo se utilizan las fórmulas, principalmente las que tienen regla de la cadena, ¿ok? Entonces, en este caso, bueno, comencemos con un ejemplo. Digamos que este es el ejemplo 1. Imagínense que les voy a pedir la derivada. Entonces, encontrar f' de x. Si f de x es, por ejemplo, el seno de x a la 3 menos 2x más 1. Entonces vamos a utilizar la formulita de regla de la cadena, ¿ok? Fíjense que la derivada de f pues sería la derivada de esta función, derivada respecto a x, del seno. Y en este caso, pues fíjense que esa función que están derivando no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división de funciones conocidas. Es el seno de otra función. Entonces ya con eso, con que ustedes se den cuenta que la derivada es el seno de algo, pues vamos a utilizar regla de la cadena. En este caso, u de x es lo que está dentro del seno. Y pues la función que vamos a derivar pues es el seno. O sea, la función externa es el seno y la interna sería x al cubo menos 2x más 2, más 1, perdón. Este sería u de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué formulita vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar la formulita del seno. Entonces buscamos la formulita de la derivada del seno de algo que tenga dentro, que sería la formulita número 12. ¿Ok? Entonces, fíjense que pues de esta manera ahí la ponemos tal cual como es. Y utilicemos la formulita con regla de la cadena. Como les digo, esta es la más importante realmente. Entonces, esto sería, entonces la derivada del seno es coseno de lo que está dentro. Sería coseno de x al cubo menos 2x más 1 por la derivada respecto a x de la función que estaba dentro del seno originalmente, que era x al cubo menos 2x más 1. Entonces esto sería, perdón, con rosadito. Este es el u de x y este es el u de x. Entonces fíjense que estamos utilizando esa misma fórmula. Es el coseno del u de x, que en este caso u de x es x al cubo menos 2x, y lo multiplico por la derivada del u de x, que sería la derivada de x al cubo menos 2x más 1. Bueno, para poder utilizar esta fórmula necesitamos saber cuánto es esta derivada. Entonces esta derivada pues la podemos calcular aparte y luego reemplazarla, que esto sería, bueno, coseno de x al cubo menos 2x más 1. Fíjense que lo que ya no tiene derivada lo podemos dejar quieto. Y la derivada de x al cubo menos 2x más 1, si la calculan aparte, pues vamos a obtener que esto es 3x a la 2 menos 2. Esto está multiplicando y ponemos un paréntesis porque el 3x a la 2 menos 2 está multiplicando todo al coseno, que sería la derivada que faltaba. Y pues de esta manera yo creo que ya calculamos la derivada, porque fíjense que el símbolo de la derivada desapareció. Entonces, si ustedes están calculando la derivada de una función y el símbolo de derivada desaparece, pues quiere decir que hasta ahí quedó el ejercicio. 3x a la 2 menos 2 por el coseno de x al cubo menos 2x más 1. Y de esa manera calculamos la derivada. Recuerden que este primer término pues lo puedo poner aquí al frente para que después no nos enredemos, ¿ok? Tengan en cuenta que lo que está aquí adentro del coseno yo no lo puedo operar con otras cosas afuera. Es decir, yo no puedo multiplicar este con este y decir que es el coseno de ese producto. No. Porque fíjense que es el coseno de algo. O sea, este paréntesis es el paréntesis de la función coseno. Entonces, si tenemos el coseno de una cosa, lo que está dentro del coseno, que haría el papel de un ángulo, no puede multiplicarse con cosas de afuera, ¿ok?
Entonces tengan mucho cuidado cuando utilicen funciones trigonométricas o por ejemplo logaritmos o funciones trigonométricas inversas, porque ellas se evalúan o sea, en un valor, o sea, cuando tú tienes el seno de algo, el coseno de algo, etcétera, lo que está dentro se está evaluando. Entonces yo no lo puedo operar con cosas que estén afuera, ¿ok? Y de esa manera pues terminamos este ejercicio. Entonces fue utilizar solamente una vez la regla de la cadena. Hagamos otro ejemplo, pues sería el ejemplo 2. Entonces encontrar la derivada si la función ahora es, por ejemplo, digamos secante de x menos 2 entre x a la 2 más 1. Ok, pues vamos a calcular quién es f', pues sería la derivada de esa secante. Y vuelve y juega, como es la secante de algo, esa función que estamos derivando no es ni suma, ni multiplicación, ni división, ni resta de otras funciones más sencillas, es la secante de algo. Entonces, con que ustedes se den cuenta que es la secante de una función, pues vuelve y juega, podemos utilizar regla de la cadena. Entonces, esto que está aquí hace el papel del u de x, y esto que está aquí afuera pues es la función externa, pero en realidad, bueno, identificamos la función externa, pero también tenemos que identificar quién es la función interna, o sea, quién es el u de x. Entonces, como es la derivada de la secante de algo que tiene adentro, entonces vamos a buscar la formulita de la secante, que estaría acá. Entonces vamos a ver qué formulita es. Secante. Listo, esta sería la derivada de la secante. Y esa sería la fórmula que vamos a usar ahora. Listo. Ok. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente de lo que está dentro, o sea, del u de x. Bien. O sea que esto sería secante de u de x, que es x menos 2 entre x a la 2 más 1, multiplicado por la tangente de lo mismo. Pues voy a copiar y pegar esto. Y se multiplica por la derivada del u de x, o sea, la derivada de la función interna de la secante. Que en este caso, la función interna de la secante pues es x menos 2 y x a la 2 más 1. Y ya les pongo los efectos especiales acá. Entonces, secante de u de x, tangente de u de x, por la derivada de u de x. ¿Ok? Y fíjense que estamos utilizando la fórmula de la derivada de la secante. Bueno, de esa fórmula solamente necesitaríamos calcular quién es la derivada de este cociente. Bueno, como esa derivada de ese cociente sí es un poquito más fea de calcular, vamos a hacer una pausa y luego calculamos, o sea, al calcular esa derivada la reemplazamos, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, esta derivada a qué es igual. Bueno, pues recordemos cómo era la derivada de un cociente, vuelve y juega. Entonces, como es la derivada de un cociente, pues vamos a recordar cómo es la formulita de la derivada de un cociente. Entonces, aquí es mucho más fácil poder recordar la fórmula, pues porque para mí es solo copiar y pegar. Entonces, pues ustedes saben que en clase es un poquito más complicado. Y pues bueno, yo por lo menos les indico, mira, es la fórmula tal para que sepan de dónde fue que se usó, pero pues acá sí puedo copiar y pegar como para recordarles más fácil. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos que identificar quién es el numerador y quién es el denominador. Lo voy a poner con este verde. Entonces este sería el denominador y este sería el numerador. Lo voy a poner con este, que es más delgadito. Perfecto.
Entonces, esta derivada sería la derivada del de arriba, la derivada respecto a x de x menos 2 por x a la 2 más 1 menos x menos 2 por la derivada de x a la 2 más 1 dividido entre x a la 2 más 1 todo elevado al cuadrado. Ok, perfecto. Entonces acá sería denominador, denominador y denominador. Y aquí derivada del numerador y el numerador. ¿Ok? O sea, fíjense que estamos utilizando la formulita de la derivada de un cociente. Y ahora tenemos que calcular pues cuántas son esas derivadas de esos cocientes que están ahí volando. Entonces, por ejemplo, mirar la derivada de x a la 2 menos 1 y mirar la derivada de x menos 2. Bueno, estas derivadas sí son más fáciles de calcular, pues las voy a calcular directamente y les dejo de tarea que las calculen. Podrían hacerla también aparte y luego reemplazarlas, pero pues estas son derivadas que son más sencillas, ¿no? Entonces la derivada de x menos 2 es 1 y la derivada de x a la 2 más 1, perdóname, y x a la 2 más 1 pues queda quietico, menos x menos 2 y lo multiplicamos por la derivada de x a la 2 más 1 que es 2x, ¿no? Y esto dividido entre x a la 2 más 1 todo elevado al cuadrado. Recuerden que esta fue la derivada de x menos 2 y que esta es la derivada de x a la 2 más 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un poquito de álgebra. Bueno, 1 multiplicado por cualquier cosa, o sea que estamos multiplicando el 1 por este, pues 1 multiplicado por x a la 2 más 1 te da x a la 2 más 1. Recuerden que multiplicar por 1 pues no hace nada. Pero el que está acá sí me va a generar un poquito de problema. Pero bueno, es utilizar la propiedad distributiva, ¿no? El 2x con el primero y el 2x con el segundo. Y si quieren de una vez también pueden multiplicar el signo menos y obtienen de una vez el resultado. Entonces esto sería menos 2x a la 2, o sea, haciendo el producto del signo menos que está acá de una vez. Y menos 2x por 2x te daría menos 4x, pero con el menos de acá te da positivo. Te da más 4x. Y esto dividido entre x a la 2 más 1, todo al cuadrado. Arriba solamente hay dos términos que se pueden operar, que sería x a la 2 y menos 2x a la 2. O sea que esto te daría menos x a la 2 más 4x más 1. Y todo dividido entre x a la 2 más 1, todo a la 2. Bueno, de esa manera calculamos la derivada de este término. Y ahora pues podemos continuar en este último paso que teníamos acá arriba, que podemos por ejemplo ponerle aquí un nombre, llamar a este paso asterisco y continuar aquí abajito. Entonces ustedes básicamente van a copiar y pegar el paso donde nos quedamos, pero vamos a reemplazar de una vez la derivada. Entonces esto lo puedo borrar pues porque ya ese color no lo necesito. Y la derivada de x menos 2 sobre x a la 2 más 1. Pero es que esa derivada nos dio esto. Entonces, como ustedes ya la calcularon aparte, pues solamente reemplazar lo que encontraron. ¿Ok? Y pues de esa manera terminaríamos el ejercicio. Bueno, ahí lo único que queda sería algo cosmético, que sería reordenar ese producto dejando el cociente de los polinomios de primeras y la tangente y la secante dejándolas de últimas. Pero pues eso no es ningún lío. Básicamente es tomar estos términos acá y ponerlo de primeras a esa fracción. Y la secante por la tangente la dejamos de últimas. Fíjense que como ya el símbolo de derivada desapareció, pues quiere decir que terminé el ejercicio. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con que tenemos que aprender bien a utilizar las fórmulas. Con que ustedes aprendan a derivar bien de esa forma, yo sé que no van a tener lío con ningún ejercicio, o sea, por lo menos de funciones básicas.
Ya si es un ejercicio, digamos que te piden una derivada en especial, o bueno, o toca hacer un poquito de pronto un poquito más análisis, pues bueno, se puede hacer también, pero por el momento a mí me interesa más que todo que ustedes aprendan a derivar las funciones clásicas. ¿Listo? Después podemos hacer ejercicios un poquito más feos, pero lo podemos hacer cuando estemos viendo, por ejemplo, eh, el teorema del valor medio, el teorema del valor intermedio, todo eso. Eso lo vemos para el examen parcial 3. Por ahora yo quiero es que se enfoquen mucho en la parte de derivación y de derivadas de orden superior. Y eh, ya para ese tercer examen yo les voy a preguntar el teorema del valor intermedio, que es un teorema de continuidad. Bueno, aunque pues en realidad no es que tenga que preguntárselos, pero sí es necesario que ustedes sepan cómo es y cómo se demuestra. Lo mismo el teorema del valor medio, que es uno de los teoremas también más importantes que hay en cálculo, principalmente porque relaciona el concepto de derivada con el concepto de razón de cambio. Pero bueno, lo vamos a ver allá. Relájense, no quiero mezclarles cosas. Bueno, vamos con otro ejemplito, ¿les parece? Hagamos un ejemplo como para terminar este videito. Pues porque la verdad prefiero hacer los videos cortos también para que no sea como tan exhausto. Porque pues yo sé que ustedes se aguantan un video de 2 horas, pues cuando es una clase completa, pues porque bueno, la clase dura 2 horas. Pero así un video pues de algo que no es en vivo, pues es un poquito agotador, ¿ok? Entonces yo prefiero hacer estos videos cortos, por lo menos de media hora o máximo media hora o pasándose un poquitico de la media hora. Entonces vamos a hacer otro ejercicio que vamos a calcular. Por ejemplo, encontremos G' si G de X es lo siguiente. Bueno, compliquémoslo un poquito. Tangente de 3x más 2 entre cosecante de menos 5x más 1. Empecemos con algo bonito, ¿ok? Tengan mucho cuidado cuando estén derivando funciones que estén evaluadas en funciones lineales. ¿Por qué? Porque es que mucha gente cuando ve derivadas así piensa que si la derivada de tangente de x es secante cuadrado, piensan que la derivada de tangente de 3x más 2 es secante cuadrado de 3x más 2. Y bueno, sí, pero es hasta cierto punto ese sí. Entonces toca tener cuidado y toca mirar cuándo se puede usar regla de la cadena o cuándo no. Entonces vamos a mirar la derivada de esta función. Entonces g' de x es la derivada respecto a x de tangente de 3x más 2, perdón, entre cosecante de menos 5x más 1. Bueno, acá pueden verlo como un cociente o también se podría ver como la derivada de un producto. Ya les voy a decir por qué. Pero bueno, ahorita les digo por qué se puede ver como un producto y les voy a dejar de tarea que la hagan como producto. Pero pues, vuelvo y les digo, no es única la forma de hacer un ejercicio. Pues cada quien decide cómo irse. El problema es si usted hace las cosas bien o las hace mal. Pues si las hace mal, obviamente no vamos a llegar a lo mismo. Pero pues no pasa nada si ustedes lo intentan hacer de otras formas, siempre y cuando sean formas correctas, ¿no? O sea, que no estén haciendo por ahí algún machetazo, cosas de ese estilo. Ok, entonces, si lo vemos así como un cociente, pues vamos a utilizar la derivada de un cociente. Ya que tenía la fórmula por acá arribita, pues copiémosla y peguémosla para recordarla. Entonces, es la derivada de un cociente. En este caso, la tangente es el numerador. Bien. Y la cosecante es el denominador. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué sería igual? Bueno, es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. O sea que esto sería la derivada respecto a x de tangente
de 3x más 2 por la cosecante de menos 5x más 1 qué pena con ustedes, pero no tengo esa gripa vivita, menos f, que sería el numerador, que es tangente de 3x más 2 por la derivada de la cosecante. Derivada respecto a x de la cosecante de menos 5x más 1. Esto dividido entre la cosecante de menos 5x más 1 todo elevado al cuadrado. Y ya les pongo los colorcitos pues para que vean bien qué fue lo que pasó. Cosecante, cosecante, cosecante. Y el otro es tangente y tangente. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que hay varias derivadas que están como feas, pero que tenemos que calcular. Entonces voy a hacer una pausa para no matarme la cabeza. Vamos a calcular cada una de esas derivadas que tenemos que hacer y las reemplazamos. Esa es la manera pues más sencilla que hay. Si ustedes quieren hacerla de una vez ahí, pues también lo pueden hacer, como lo hacen muchos profesores, o bueno, muchos libros también. Pero pues yo no les recomiendo esto principalmente porque ustedes están aprendiendo a derivar. Ya cuando sepan derivar al derecho y al revés, pues bueno, ahí sí ustedes pueden comerse pasos y de una vez escribir derivadas, lo que quieran. Pero mientras estén aprendiendo, váyanse con calma, ¿ok? Esa es la única recomendación que yo les puedo hacer. Pues porque si el día del examen usted se va a las carreras, bueno, puede que lo haga bien, pero también puede que lo haga mal. Y si lo hace a las millas, bueno, a las carreras, pues usted no va a saber como tal si cometió un error o no, porque precisamente se está saltando pasos. Entonces pueden haber pasos donde usted piensa que están bien y terminan siendo que no. Pero bueno, como les digo, eso es decisión de cada uno. Creo que ustedes ya están muy grandes como para corretearlos. Pero pues yo les doy los consejos, ustedes deciden si los toman o no. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo recomendaría que, bueno, como tienen que calcularme la derivada de la tangente y de la cosecante que están ahí, pues hágalo con calma. Yo no los estoy obligando a que hagan el examen en media hora. O sea, ustedes pueden irse con calma. Tienen 2 horas para hacer el examen. Entonces, no se maten la cabeza. Entonces, vamos a hacer esta derivada. Vamos a hacer esta otra derivada. Y cuando las calculemos, pues la reemplazamos y se acabó. Yo creo que esta la voy a poner por aquí abajito, porque vamos a necesitar utilizar regla de la cadena, ¿ok? Bien, fíjense que la primera derivada que tenemos que hacer es la derivada de la tangente de una función, o sea, es la tangente de algo. Entonces, esa función que estamos derivando no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división de funciones conocidas, sino que es la tangente de alguien, ¿ok? Entonces, al ser eso, pues vamos a utilizar la fórmula de la derivada de la tangente, ¿ok? Entonces vamos a ver, perdóname, esta no es esta. Entonces vamos a mirar la formulita de la derivada de la tangente, que es esta, si no estoy mal, la número 14. Pero pues, gracias a Dios puedo copiar y pegar, entonces no hay lío. Entonces la derivada de la tangente es secante al cuadrado de lo que está dentro de la tangente que estaba derivando por la derivada de lo que está dentro. Entonces en este caso, esto que está acá sería la función interna. Okay. Y esto que está acá sería la función externa, que es la tangente precisamente. ¿Listo? Pero bueno, eso es solamente como para identificar quién es la externa y quién es la interna, o sea, quién es la función externa y quién es la función interna. En este caso la función interna es 3x más 2. Entonces utilizamos la fórmula, que esto sería la secante al cuadrado de la función interna. O sea, la misma derivada te dice quién es la función interna, que sería 3x más 2. Y lo multiplicamos por la derivada de la función interna, que es 3x más 2, precisamente. Bien.
Entonces, de esa manera están utilizando la formulita de la derivada de la tangente con regla de la cadena. Bueno, ¿cuál es el único dolor de cabeza que hay acá? Bueno, calcular esta derivada, pero pues, bueno, no es tanto el dolor de cabeza, porque es que la derivada de 3x más 2 es 3. Si quieren la pueden calcular aparte, pero como esta es la derivada de un polinomio, pues creo que ya hemos hecho muchos ejercicios de derivadas de polinomios y pues de esas son como las más sencillas de trabajar, ¿no? Entonces esto sería el secante a la 2 de 3x más 2. Eso se queda quieto porque no tiene símbolo de derivada. Y la derivada de 3x más 2 pues sería 3. Tú la reemplazas acá. Y pues si quieren pueden poner el numerito de primeras como para que quede bonito. Entonces esto sería 3 secante a la 2 de 3x más 2. Y chicos, calculamos la primera derivada que teníamos que hacer. Bueno, la voy a poner acá con rojo, que era el color que teníamos ahí en el globito. Y el otro color es azul. Entonces vamos a calcular ahora la derivada de cosecante de menos 5x más 1. Entonces vuelve y juega. Es la derivada de la cosecante de algo. Entonces, como es la cosecante de algo, de una vez ustedes me pueden decir, ah, no, esto es regla de la cadena y la función interna pues es lo que está dentro de la cosecante. Entonces en este caso, lo que está dentro de la cosecante sería el u de x, que sería menos 5x más 1. ¿Cómo es la fórmula de la cosecante? Bueno, recordémosla. Ah, pero espérame que la quiero poner aquí abajo. Aquí abajo, mejor. Voy a darle cortar. Y estoy buscando la derivada de la cosecante, que es la número 17. ¿Listo? Perfecto. Entonces la derivada de la cosecante es menos cosecante de lo que estaba dentro de la función que estaba derivando, que era u de x, o sea, menos cosecante de menos 5x más 1 por cotangente de menos 5x más 1 y lo multiplico por la derivada de la función interna, pero recuerden que en este caso la u de x es menos 5x más 1. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí utilizamos la formulita de la derivada de la cosecante. Entonces fíjense, si aquí era u de x, cosecante, menos cosecante de u de x, cotangente de u de x por la derivada de u de x, que serían precisamente estos valores que están acá, y el u de x que es menos 5x más 1. ¿Ok? Ahora solamente nos vamos a dedicar en calcular pues la derivada que nos aparece ahí que está faltando, que es esta derivada. El resto de cosas se va a quedar quieta, ¿ok? O sea, este menos cosecante por cotangente se queda igual. Entonces, si continuamos con la derivada, tenemos que copiar y pegar eso que no tiene derivada, o sea, eso se quedó quieto. Y la única parte donde tenemos que derivar es el menos 5x más 1, que esa derivada es negativo 5. Recuerden que pues lo pueden calcular aparte. Y como es la derivada de una recta, pues la derivada de menos 5x más 1 se reparte la derivada, te va a quedar menos 5 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, pero es que la derivada de una constante es 0, entonces tú la quitas de ahí. Y ahora podemos multiplicar el menos 5 con el menos 1 que está aquí al frente, y menos por menos te da más, o sea que esto daría 5 cosecante de menos 5x más 1 por la cotangente de menos 5x más 1. ¿Ok? Bueno, recuerden que aquí hicimos una pausa pues para poder calcular estas derivadas, que eran las que estaban allá arriba, que eran las que necesito, ¿no? Y aquí pues vamos a llamar a este pasito, pues llamémosle aquí el paso asterisco, o en esa igualdad nos quedamos. Pues bueno, podemos copiar y pegar esta misma expresión y reemplazar ahorita lo que obtuvimos, ¿ok?
Pues nos va a dar una cosa un poquito larga, ¿no? Porque esta primera derivada nos da algo un poquito feo y esta segunda también, ¿no? Pero no pasa nada, podemos quitar esto y esto. Recuerden que vamos a poner en la posición la derivada del primero, que fue la de la tangente, que es esto. Entonces, esta es la derivada de la tangente, la ponemos en la misma posición donde estaba la derivada de la tangente y la multiplicamos por la cosecante. La voy a hacer un poquito más pequeñita. Y menos tangente por la derivada de la función que acabamos de encontrar ahorita, que era la derivada de la cosecante, que era esto. 5 cosecante por cotangente. ¿Ok? Y todo esto dividido entre esta cosecante cuadrada. Ok, pues la voy a hacer un poquitico más pequeña como para que no quede más grande que las demás, ¿no? Ok. Recuerden que aquí estábamos utilizando el color rojo y el color azul para indicar las derivadas. Entonces esta sería la derivada de esa cosecante y la reemplazamos en la posición que era, y esta era la derivada de la secante. Pero espérame que era con rojo. Bueno, y es más, déjenme, voy a hacer acá una cosita. Voy a volver a copiar lo que teníamos arriba, pues para que se vea más claro, ¿ok? Porque es que de pronto ustedes dirán, ay, pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, básicamente recuerden que habíamos hecho una pausa y lo que acabamos de hacer fue calcular las derivadas que estábamos necesitando. Ya estos colores ya no los necesito, por lo menos ese color verde y naranja, porque ya usé la fórmula de la derivada del cociente. Solamente me interesa reemplazar esas derivadas de color rojo y azul, que son precisamente las que calculé. Esta derivada es esto y esta derivada es esto. Entonces reemplazamos en la posición que es. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues podríamos dejar ahí realmente. Aunque bueno, creo que hay un factor común que es la cosecante, ¿no? Esto sería 3. Bueno, creo que puedo copiar acá esto mismo. Como todo se está multiplicando, quedaría 3 secante a la 2 de 3x más 2 por la cosecante, o sea, lo podemos dejar así. Pero aquí, por ejemplo, este 5 lo puedo poner aquí adelante y dejar esa tangente por cosecante por cotangente y dejar el 5 aquí. Y fíjense que al hacer eso, hay un factor común entre los dos términos de arriba, que es una cosecante. Entonces, aquí hay una cosecante como factor común en la parte de arriba. Ustedes dirán, ¿pero por qué factor común? Bueno, pues porque esta cosecante también aparece en este otro término multiplicando. Bien, o sea, hay dos términos y esos dos términos están multiplicándose por la cosecante. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué es importante sacar ese factor común de ahí? Porque abajo hay una cosecante al cuadrado y tiene el mismo ángulo, o sea que se van a poder simplificar. Bueno, o por lo menos una potencia se va a poder simplificar. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, yo voy a copiar esto mismo, porque en realidad recuerden que cuando uno factoriza es como si tacháramos o como si elimináramos lo que estamos sacando como factor común y nos quedamos con el resto de cositas multiplicándose. Entonces el factor común de lo que tenemos sería esto multiplicado por la cosecante, ¿no? De menos 5x más 1. Recuerden que este fue el factor común, entonces es que lo dejo aquí afuera, multiplicando. Y ustedes dirán, bueno, y esa división tan fea por ahí volando, bueno, pues ya la voy a quitar, ya le voy a quitar un pedazo. Que qué bonito. Y este lo voy a centrar. Entonces fíjense que arriba hay una cosecante de menos 5x más 1 multiplicándose y abajo hay una dividiendo pero tiene potencia 2. Entonces, este término que está acá se puede simplificar con un exponente, porque es que aquí hay dos exponentes, o sea, hay dos términos en la potencia.
Si cancelamos 1 con potencia 1, aquí te va a quedar potencia 1 todavía. O sea que esa derivada sería este mismo cociente, pero la cosecante que está en el denominador ya no va a estar al cuadrado, sino que va a estar elevada a la 1. O sea que en realidad es como si quitáramos esta potencia. Y la dejamos la cosecante sola. ¿Ok? Y este que está acá, pues quedaría así. Y ya lo borro para que quede bonito. Entonces, chicos, de esa manera pues acabamos de calcular la derivada y además hicimos un poquito de de álgebra en realidad. Esto no fue ni siquiera trigonometría, sino que fue álgebra, porque simplificamos una potencia. ¿Ok? Bueno, con estos 3 ejercicios yo creo que ustedes ya se van acostumbrando de a poquito a usar estas fórmulas. Hagan todos los ejercicios que les envié de recomendación, por favor, para que puedan aprender a manipular bien estas fórmulas, ¿ok? Entonces esa es la única cosita que les pido, por favor. Bueno, yo creo que este video lo puedo dejar hasta acá. Espero que tengan buena noche, cuídense, bye.